Estamos en Ageo, el capítulo 2, versos 6 al 9 que tenemos para esta mañana. Como ustedes habrán podido notar, yo lo he llamado esta reflexión, hoy lo he puesto como título, Razones para trabajar en la obra de Dios. Recordemos que en los días de Ageo, el pueblo de Israel, los judíos, están reconstruyendo el templo, que era un lugar sagrado, un lugar muy importante para que ellos puedan tener comunión con Dios. El templo era sinónimo de la presencia de Dios. Por tanto, era muy importante que se reconstruyera, que se reedificara el templo. Pero ellos, ya hemos dicho semanas atrás, ellos, diciendo que todavía no es el tiempo, dejaron de reconstruir, se ocuparon más bien a embellecer sus casas. Luego pasó 18 años en el olvido, ellos seguían haciendo su vida cotidiana, ocupándose en sus quehaceres. Luego Ageo empieza a predicar, empieza a animar Dios a través de este profeta para que ellos retomaran la construcción de este recinto que era muy importante para ellos. Pero después de reconstruir, empezar el trabajo nuevamente, al mes después de empezar la reconstrucción, otra vez ellos empezaron a desanimarse. Si comparamos el capítulo 1, verso 15, con el capítulo 2, verso 1, vamos a notar eso. El capítulo 1 termina diciendo en el verso 15, era el día 24 del mes, ¿qué mes era? Mes sexto del segundo año del rey Darío. Capítulo 2, verso 1, en el mes séptimo, o sea el siguiente mes, a los 21 días del mes, llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿Y cuál era el motivo ahora para no proseguir con el trabajo? El tema ahora era que cuando ellos empezaron a trabajar, habían algunos integrantes, algunos miembros que conocían el primer templo y empezaron a hacer las comparaciones y decir, lo que estamos haciendo no significa nada. A comparación del que el templo ha construido el rey Salomón, que tenía grandes riquezas, la infraestructura, todas las decoraciones, todo lo que significaba, todo lo que era el primer templo, a comparación de este, no tiene sentido, ¿no? No vale la pena. O sea, empezaron a desanimarse unos a otros. Y eso nosotros leemos en el capítulo 2, verso 3 y 4. Versículo 3 básicamente. ¿Quién queda entre vosotros que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada ante vuestros ojos? ¿Y cuál sería la respuesta? Aquí hay una pregunta retórica. ¿No es nada ante sus ojos esto? Eso es lo que ustedes están diciendo, que no es nada esto lo que estamos haciendo. No tiene punto de comparación con el primer templo. Así que unos a otros empezaron a desanimarse. Pero a raíz de esto, ya hemos escuchado la prédica el domingo pasado, Dios tuvo que animarles, ¿no? Dios tuvo que decirle que prosigan con la reconstrucción de este templo. Como dije, era el centro muy importante para la vida espiritual, para la vida de comunión de todos ellos. Entonces, para entrar ahora a la reflexión del día de hoy, nosotros podemos notar aquí, del verso 6 en adelante, Dios da algunas razones por qué ellos tienen que proseguir con el trabajo. Hermanos, creo que no hay ninguna excusa delante de Dios para decir, no tengo tiempo, no tengo recursos, no puedo, todavía me falta capacitarme, etc. Creo que no habría ninguna excusa válida delante de Dios. Estos hermanos o estos judíos, estos israelitas, se excusaban de diferente manera. Todavía no es tiempo, lo que estamos haciendo
no tiene sentido o no tiene punto de comparación con el primer templo, etcétera, y dejaban pasar el tiempo. A raíz de esto, Dios tuvo que dar algunas razones para animar al pueblo a continuar con este trabajo. En primer lugar, tenemos en el versículo 6 la primera razón. Dice, porque el Señor soberano, porque el Señor todopoderoso lo dice. Porque el Señor lo dice. Se tiene que proseguir con la obra. Y repite 5 veces, en estos versos se repite 5 veces esta frase, el Señor de los ejércitos, el Señor de los ejércitos. El versículo 6, el versículo 7, el versículo 8 y el versículo 9. El Señor de los ejércitos lo dice. El Señor de los ejércitos lo dice. Los judíos, como todos nosotros, tenían pruebas, tenían dificultades para continuar, para trabajar en este proyecto de la reconstrucción. También hemos mencionado que habían pueblos vecinos que no les dejaba trabajar. Los samaritanos querían contribuir, ellos dijeron, a nosotros el Señor nos ha dicho que construyamos su templo. Ustedes no tienen parte en esto. Habían problemas, habían oposiciones. Ahora los problemas son internos, entre ellos empiezan a desanimarse, empiezan a comparar, como dijimos, con el primer edificio. Por eso el Señor da algunas razones y dice, porque el Señor de los ejércitos ha dicho así. El versículo 6 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos. En algunas versiones dice, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra. También se puede decir, de aquí a poco, una vez más, haré temblar los cielos y la tierra. También es posible entender así el texto, lo cual conecta con algunos eventos que Dios ha hecho en el pasado. Ahora, este corto pasaje es bastante complejo para entender. Son pocos versos, pero es difícil de entender. Algunos ven en este corto pasaje o lo interpretan todo mirando al futuro, que aquí muchos ven a Cristo, al Mesías, se está refiriendo este texto, básicamente el verso 7, que la real grandeza, la gloria de vida, el templo va a tener cuando venga Cristo, cuando venga el Mesías, o sea, mirar a futuro. Pero la pregunta es, todos nosotros tenemos pruebas, tenemos dificultades, tenemos aflicciones. Imagínate, tú vas al doctor y el doctor te dice, espera, ya va a haber la cura para tu enfermedad. Muy pronto va a haber la cura para tu enfermedad. ¿Cómo te sentirías? Ya va a haber la cura, ¿no? Ya va a haber la medicina. Imagínate, ¿no? O sea, mirar hacia futuro. Entonces, yo creo que en este pasaje no todo es futurista. No todo es hacia adelante. No todo es algo escatológico de los últimos tiempos. No. Este mensaje era para el tiempo de Ageo, que los judíos estaban desanimados, desalentados para la edificación o reconstrucción del templo. Algo de esto lo que está diciendo, probablemente ellos han visto, lo han experimentado en sus días. Pero no solo este texto apunta a ese tiempo, su real cumplimiento posiblemente se ha dado y se va a dar todavía en el futuro. Pero lo más importante aquí es que en el primer punto, o la primera razón, el Señor ahora se presenta como el Dios
Todopoderoso, el Señor de los ejércitos. El Señor se presenta aquí como el soberano, como el dueño, como el que gobierna en el universo. Porque está bajo su control, está bajo su dominio. Por eso Él dice, yo haré temblar los cielos. Está bajo su gobierno, bajo su control. Pero no solo va a hacer temblar los cielos, también va a remecer a las naciones. En las manos de Dios está el mundo y el universo. Nada escapa de su conocimiento, nada escapa de su poder, nada escapa de su gobierno. Está bajo las manos de Dios. Por eso Él se presenta, Jehová de los ejércitos ha dicho esto. Bajo su dominio, bajo su control, está aún las huestes espirituales, los ejércitos celestiales. Él está por encima de las cosas que podamos afrontar en este mundo. Él está por encima de las pruebas, de las enfermedades, de las dificultades que puedes estar atravesando en este mundo. Porque Él es el Señor de los ejércitos de los cielos. Él tiene el poder, Él tiene la facultad para remecer los cielos y la tierra. En sus manos está la historia. En sus manos están los gobernantes. En sus manos, en su gobierno, está la riqueza en este mundo. ¿No lo leemos así en el verso 8? Yo soy el Señor del oro y la plata. Todo está en sus manos. Todo está bajo su gobierno, bajo su control. Nada escapa de nuestro Señor. Entonces, la primera razón para trabajar en la obra de Dios es que el Señor lo dice así. El Señor que tiene el control de todo, el Señor que tiene en sus manos, bajo su gobierno, bajo su control, todo, absolutamente todo, Él lo está pidiendo. Él lo está demandando. Él está diciendo esto. Por eso ellos tienen que construir o reconstruir el templo. No está pidiendo el sumo sacerdote, no está pidiendo el gobernador, no está pidiendo el rey Darío, etc. Está pidiendo el Señor de los ejércitos. Yo haré temblar, dice el Señor. Si nosotros revisamos en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 19, versos 1, el verso 6, el verso 18, cuando el pueblo de Israel estaba en el Sinaí, ocurrió, digamos, como el primer remesón. Por la presencia de Dios había remesón en el monte Sinaí, cuando ellos recibieron los mandamientos de la ley de Dios. El pueblo temió, estuvo alrededor de la montaña y no quisieron avanzar. Es más, ellos ni querían hablar con Dios. Dijeron a Moisés, mejor habla por nosotros, ¿no? Esa es la presencia de Dios, ese es el remesón que probablemente lo está conectando aquí cuando dice de aquí a poco o una vez más, de aquí a poco, yo haré temblar los cielos, la tierra y las naciones. Pero también esto conecta con el Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 12, versos 26 y 27. Eso sí podemos leer en el Nuevo Testamento. No es que el texto anterior está prohibido leer, podemos también leer, pero en esta ocasión leeremos Hebreos capítulo 12, verso 26 y 27. Dice, también retoma esta enseñanza, estas palabras de Ageo. Hebreos 12, 26 y 27. Su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Una vez más haré remecer, haré remover, dice, los cielos y todas las cosas movibles en este mundo.
el Señor es soberano, el Señor es todopoderoso. En sus manos están las huestes espirituales, los ejércitos celestes. En sus manos están los gobernantes, los poderosos. En sus manos están los ricos de este mundo. Los grandes que se creen en este mundo están en las manos de Dios. Cuando Él quiere, habrá un remesón y cambiará la situación, cambiará la historia. Ese Señor les dice a este pueblo que tienen que trabajar en la obra que Él les había encomendado. En segundo lugar, en los versos 7 y los versos 8, encontramos una segunda razón. Porque el Señor traerá lo que falte. El Señor proveerá lo necesario para construir o reconstruir el templo o para hacer su obra. Podemos notar aquí cómo Dios trabaja. Dios no solamente dice, haz mi obra. Dios no solamente dice, predica mi palabra. Dios no solamente te dice, tienes que servirme, sino que Dios te equipa, Dios te capacita, Dios provee todo lo que sea necesario. ¿Cuál era el problema de ellos? Ahora, según ellos, capítulo 2, verso 3 hemos mencionado, ellos habían comparado el primer templo, la grandeza, la riqueza, la belleza del templo de Salomón con lo que estaban haciendo. Y según ellos, según la óptica humana, la visión humana, no tenía punto de comparación, como hemos dicho, ¿no? No valía la pena seguir haciendo porque era algo insignificante según ellos. Hermanos, recordemos, lo insignificante para el ser humano puede ser grande en las manos de Dios. ¿Con cuántos panes, con cuántos peces alimentó el Señor a los 5,000? Una lonchera fue suficiente para alimentar a más de 5,000 personas. Lo insignificante a los ojos del hombre puede ser grande a los ojos de Dios, en la obra de Dios, en la presencia de Dios. Estos judíos, estos israelitas, decían, ¿qué estamos haciendo? No tiene sentido seguir trabajando. No hay recursos. ¿Con qué vamos a decorar? ¿Con qué vamos a adornar? ¿Dónde están las riquezas? ¿Dónde están las cosas? Pero a raíz de esto, el Señor se presenta también aquí como el proveedor, como el dueño del oro y la plata. El versículo 7 y el verso 8 dice, haré temblar a todas las naciones, vendrá lo que desean todas ellas y llenará de gloria esta casa. Ahora, aquí el conflicto, ¿no? ¿Qué desean las naciones? ¿Qué desean los seres humanos? ¿Qué busca el hombre en este mundo? ¿Qué desean las naciones? ¿Por qué se pelean las naciones? ¿Por qué se pelea el mundo? Por tener el control, por tener el dominio, por la riqueza, por el dinero, por el poder. En este mundo las naciones se pelean. Las personas se pelean por la riqueza, por el poder, por la fama, por estas cosas. Ellos decían, lo que tenemos no es nada, no vale la pena trabajar. Pero el Señor está diciendo aquí, yo haré remecer las naciones. Y lo que desean las naciones, o sea, las riquezas, el oro y la plata, todo lo que hace falta, yo mismo voy a traer a través de estas naciones. Eso es lo que el Señor está mencionando. Y el verso 8 explica eso. Porque mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Yo soy el dueño del oro y la plata. ¿De qué se preocupan ustedes? ¿Por qué no trabajan? Yo lo digo, dice el Señor de los ejércitos, lo digo esto. Yo soy el dueño del oro y la plata. Por eso decíamos, el Señor tiene formas de trabajar. El Señor no solamente te dice, sírveme. El Señor no solamente te dice,
predica mi palabra, comunica mi palabra. El Señor no solamente te dice, involúcrate en mi obra, sino que el Señor te prepara, te capacita, provee lo que tú necesitas para hacer la obra de Dios. El Señor provee los recursos que nosotros necesitamos para la obra de Dios. Ahora, como decía al principio, este mensaje no tendría sentido si eso va a ocurrir en el futuro. Como decía el de la comparación, ¿no? Tú estás enfermo, quieres una receta médica y el médico te dice, de aquí a poco, de aquí no sé, un tiempo, en el futuro, vas a ver la medicina, vas a ver la cura. ¿Cómo regresarías a tu casa? Animado, ¿no? Dice que ya va a haber medicina, qué bueno, ¿no? Así vas a regresar a tu casa, ¿no? No creo, ¿no? No creo que vamos a regresar así. Yo creo que el COVID, algo de eso, nos ha hecho ver, nos ha hecho pensar. Creo que para mí era como un remesón también al mundo, porque el ser humano como que tenía solución casi inmediata para todo, ¿no? Habían respuestas casi para todo, pero creo que nos ha tomado de sorpresa y nos hemos dado cuenta de que el ser humano es tan vulnerable, ¿no? De que no es que las respuestas tenemos de manera inmediata. Para la vacuna hemos tenido que esperar, hemos tenido que estar encerrados casi 2 años en nuestras casas, cuidarnos, protegernos, etcétera, etcétera. Entonces, si uno tiene un problema, si uno está desanimado, si uno está desalentado, lo que necesita es respuestas inmediatas. Palabra de consuelo, de aliento, de fortaleza para levantarse, involucrarse y continuar el proyecto, seguir el trabajo, levantarse de su situación espiritual en que está, de su desaliento. Algunos dicen, según Esdras, capítulo 6, que probablemente algo de esto que está diciendo Ageo, es posible que ellos hayan visto en los días de Ageo. Capítulo 6, versos 6 al 10, un momento podemos revisar esto de Esdras, porque si no sería simplemente, no sé, un discurso, un mensaje bonito, interesante, si es que ellos no lo van a ver, no lo van a experimentar, todo va a ser a futuro, entonces no sería muy alentador lo que ellos están escuchando, porque recuerden que ellos están desanimados, desalentados para seguir con la obra del Señor. Esdras capítulo 6, versos 6 al 10, dice lo siguiente. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar, Bosnai, y vuestros compañeros, los gobernadores, que estáis al otro lado del río, alejaos de allí, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Estas son mis órdenes sobre lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios que de la hacienda del rey proveniente del tributo del otro lado del río sean pagados puntualmente a esos hombres los gastos para que no cese la obra. Lo que sea necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que digan los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, a fin de que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos.
hay un decreto, hay una orden de parte del rey que los pueblos vecinos puedan contribuir con sus recursos. Habla del remesón, como decíamos aquí, habla del remesón. Algunos dicen que después de Darío venía el rey Jerjes. Probablemente en ese tiempo también Dios habría hecho un remesón justamente con los persas, porque ellos no pudieron resistir en la guerra a los griegos. Algunos dicen que lo que está diciendo Ageo se habría cumplido en las conquistas de Alejandro Magno, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso decíamos que Dios tiene el control de la historia, tiene el control, el dominio sobre los gobernantes, sobre los reyes. Él es el dueño del oro y la plata, y por eso Él dice: trabaja, reconstruye mi casa, haz mi obra, dice el Señor. Y no solo dice que hagan la obra, sino que también Él provee, Él traerá lo que sea necesario, porque Él es el dueño del oro y la plata. Finalmente, el Señor también dice: bueno, ustedes están diciendo que no hay recursos, no hay forma de, no sé, de decorar, de adornar, como el primer templo. La verdadera grandeza va a dar no el hombre, sino el Señor a ese trabajo insignificante, según ellos lo que están haciendo. El verdadero realce, el verdadero valor, la verdadera grandeza lo dará el Señor. No las riquezas que ellos van a conseguir, o las naciones lo que van a traer, sino la verdadera grandeza viene del Señor. Versículo 9, para ir terminando. La gloria de esta segunda casa será mayor que la de la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria de esta segunda casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. En vano ellos pensaron embellecer, tratar de poner todos los recursos necesarios para más o menos recuperar la belleza del la grandeza, la belleza del primer templo. Lo que da realce, lo que da la grandeza en este caso, es la presencia misma del Señor. Y esto sí se cumple justamente cuando Jesús nuestro Señor viene luego, y cuando Él va al templo a visitar, a enseñar una y otra vez. Venían de muchas naciones, de muchos lugares, a escuchar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en estos tiempos, el Señor también nos está diciendo: trabaja en mi obra. ¿Por qué no trabajas en mi obra? En la obra del Señor, en la mies del Señor, hay trabajo. Siempre habrá trabajo en la mies, en la iglesia, en la obra del Señor. Los obreros son pocos. Hermanos, es fácil decir: esto no se hace, cuánto me gustaría que se haga esto, ¿por qué no están haciendo esto? ¿Por qué no están haciendo lo otro? Es fácil decir eso, pero hagamos todos. Si ves que falta algo, digamos: vamos, yo te acompaño, vamos conmigo, vamos en equipo, hagamos esto, cambiemos esto, mejoremos esto, trabajemos de esta forma. Ya que señalar qué falta, qué no se hace, no ayuda mucho. Tal vez eso desanima más. Entonces solamente se analiza, se dice cosas, pero no se hace nada para mejorar. Yo recuerdo que era casi adolescente en Ayacucho, en mi iglesia,
la iglesia presbiteriana El Largo, en el patio había un tomacorriente, un punto donde no tenía una tapa. Y estaba al alcance de los niños, de los adultos. Y todos nos sentábamos en el patio, y etcétera, ¿no? Y nadie medía el riesgo de ese punto. Hasta que un día alguien dijo, ¿y por qué no lo tapan eso? Tal vez otros no se han fijado o no han visto en el peligro, en el riesgo que podía correr al estar descubierto ese punto de luz. Entonces, el pastor nos dijo, si ustedes han notado que hay un riesgo, que hay un peligro en ese punto, en vez de decir, ¿por qué no se hacen? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no buscamos? ¿Por qué no se busca a la persona que sabe hacer o se compra ese repuesto, no sé, el tomacorrientes y se mejora eso? Están esperando que la persona encargada o no sé, alguien que venga a hacerlo. Entonces, a veces se analiza, se critica, a veces uno está en desacuerdo, que no se hace esto, no se avanza esto, aquello, pero ¿por qué no nos involucramos y hacemos juntos la obra del Señor? Recuerde que la obra es del Señor, porque así se está presentando en el pasaje que hemos leído. El Señor está diciendo que Él es el dueño de todo, que Él está mandando, que Él va a proveer todos los medios necesarios, que la grandeza lo va a dar el mismo Señor, los resultados va a dar el mismo Señor, no nosotros, los resultados da el Señor. Entonces, para terminar, quisiera leer un versículo para ir terminando en Juan capítulo 16. Los últimos versos. Juan capítulo 16. Versículo 33, vamos a leer. Y tal vez este verso podríamos nosotros, no sé, subrayar, resaltar y tener presente. Verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Hermanos, en el mundo en que vivimos hay pruebas, hay dificultades, hay oposiciones, hay hasta persecuciones. En estos días yo recibí un devocional de los misioneros que están en Afganistán, en Irán, en Rusia, en China, en todas partes. Hay motivos de oración para todos los días. Perdónenme, hermanos, nosotros estamos cómodamente en nuestro confort. Estamos cómodos. ¿Quién te impide venir aquí? ¿Quién te pone presión? ¿Quién se opone? ¿Quién dice no vayas? Está prohibido. Nadie. Gracias a Dios somos libres y seámoslo siempre. Somos libres. Podemos venir libremente. Podemos invitar a otros, podemos animar a otros, podemos guiar a otros a Cristo. Pero hay lugares muy difíciles donde no se puede hacer eso. Donde por repartir un folleto, un tratado, un estudio bíblico, puedes ir a la cárcel. Había un pastor en ese devocional que tenía un pequeño maletín y que en su maletín habían dos cosas. Cuando le arrestaron, los que arrestaron dijeron, ¿no? ¿Qué lleva en su maletín? Revísenlo. Y él dijo, solamente tengo dos cosas. Una pequeña frazada
para cubrirme y tengo otra ropa para cambiarme, porque yo estoy preparado, estoy listo para ser arrestado. Cuando voy a ser arrestado, voy a necesitar esas dos cosas que tengo en mi maletín. Porque ya le habían arrestado varias veces por predicar el Evangelio. Él estaba listo, él estaba preparado, tenía su equipaje, lo que justamente él necesitaba. El texto aquí nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen. No dice, refúgiense, huyan, no, escápense, mejor cámbiate de domicilio, no te dice eso. No, busca otra iglesia porque hay mucha presión, no te dice eso. Confíen, porque he vencido al mundo. Nuestro Señor antes de ir a la cruz está diciendo eso a los discípulos. En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué tenían los judíos que estaban reconstruyendo? ¿No tenían aflicción? Claro que sí, los vecinos estaban impidiendo la reconstrucción. ¿Con qué autoridad, con qué permiso? ¿Por qué están haciendo esto? Ustedes están haciendo una revuelta, etcétera. Han mandado denuncias al rey Darío, y tuvo que él investigar si hay algún documento para permitir que ellos sigan construyendo. Y no solo eso, no tenemos recursos, todavía no es el tiempo, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces nosotros también dejamos pasar el tiempo? Todavía no es el tiempo, no tengo recursos, vivo lejos, todavía no me he capacitado, no sé cómo hablar, no sé cómo decir. Tenemos al Señor Dios Todopoderoso. Podemos nosotros orar y podemos pedir que Él nos prepare, nos capacite, que Él pueda guiarnos, pueda ayudarnos para que podamos hacer la obra de Dios. Recuerda, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesús. Oremos. Bendito Señor, muchas gracias por este día, muchas gracias por esta palabra tuya. Señor, tu palabra dice que tú eres el Señor, el soberano, el Dios todopoderoso, el que tiene el control absoluto del mundo, del universo, de la historia, de los gobernantes, de los poderosos de este mundo. No hay nada imposible para ti. Pero también tu palabra dice, Señor, que tú eres el dueño del oro y la plata. Pero también tu palabra dice, Señor, que tú has llamado a tu iglesia para que podamos nosotros llevar adelante esta obra tuya que tú nos has encargado. Tú nos has traído aquí, a esta congregación local, a esta iglesia tuya. Tú nos has traído de diferentes lugares. Tú has querido, Señor, que en este lugar se haga tu obra. Y nosotros somos los obreros, nosotros somos los llamados, los indicados para hacer esta obra tuya. Perdónanos, Señor, por nuestras excusas, por nuestras justificaciones. ¿Qué excusa, qué justificación valdría delante de ti? A veces ponemos muchos pretextos. Perdónanos, Señor, si eso hay en nuestros corazones. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor, a hacer tu voluntad, porque para ese fin, para ese propósito, tú nos has llamado. Tu palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Nosotros hemos puesto nuestra confianza, hemos puesto nuestra esperanza en Jesucristo, nuestro Señor. Guíanos, Señor, acompáñanos, Señor, en esta tarea, en esta obra tuya. En el nombre de Jesús.